Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. En este día, martes 2 de julio, quien te saluda es tu amado hermano Marco Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia, para este mundo entero. Amigos, hermanos, una vez más, estamos delante de la Sagrada Escritura. Y en esta oportunidad vamos a abrirla en Efesios capítulo 5. Vamos a continuar, aleluya, en lo que es la palabra que edifica. Quizás muchas veces has escuchado la palabra de Dios y al recibirla hay siempre una edificación para nuestra vida como hijos de Dios. Vamos a leer, como dije, la Sagrada Escritura en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Efesios capítulo 5 del versículo 21 en adelante. Y leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Démosle gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, por su eterna, poderosa y bendita palabra que nos entrega a esta hora para ponerla en los corazones de todos aquellos que hoy lo necesitan. Porque mucho en este día, como matrimonio, necesitamos un consejo. Necesitamos muchas veces un recordatorio, como es la palabra del Señor, que nos alienta, nos anima y nos da una nueva visión de lo que es una vida matrimonial. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu le decimos al Padre eterno, al Dios todopoderoso, gracias por el privilegio que me das de poder exhortar tu palabra, de poder exponer tu palabra, de hacer una reflexión que entre a cada uno de aquellos corazones que hoy lo necesita, a través de tu Santo Espíritu,
Confiamos y creemos que tú sigues trabajando en cada uno de aquellos. Amén y amén. Efesios capítulo 5, versículo del 21 al 31 hemos leído en esta oportunidad. Cristo amó a la iglesia. Así le he puesto como título al mensaje de este día. En esta sesión, el apóstol Pablo podríamos decir particulariza, sí, la exhortación del versículo 21 de tal modo que, sin repetir el verbo, sometiéndonos, dice textualmente en el versículo 22, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero el verbo estando sometidas, esto es subordinadas, o mejor aún, por el paralelismo, como el versículo 25, estar sometida está claramente sobreentendido. Comienza, pues, el apóstol Pablo explicándolo las normas generales de la mutua subordinación a la relación conyugales. Lo hace en toda esta porción, llamémoslas así, en toda esta sección. Un resumen en todo lo que dice en el versículo en Efesios 5:22, se halla en Colosenses capítulo 3 versículo 18, capítulo 4 versículo 3. Notemos la diferencia en el comentario a Colosenses. De entrada, conviene observar el hecho de que mientras el apóstol Pedro dedica 6 versículos a los deberes de las esposas y uno solo a los de los maridos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Pablo, el apóstol Pablo, dedica aquí 3 versículos del 22 al 24 a los deberes de las esposas y 7 a los maridos, entre el 25 al 31. Y resume los deberes de ambos en el versículo 33 y en el 32 un pequeño paréntesis. Pedro era casado, Pablo no. Creo y consideramos que la revelación que reciben los apóstoles es una revelación divina. Y esa revelación divina nos lleva a hacer lo que dice la palabra. Dirigiéndose a las casadas, les advierte que deben estar sometidas a sus respectivos maridos en todo, de la misma manera que la iglesia debe estar sometida a Cristo. Hoy, no solamente esta palabra es para los matrimonios, sino para todo lo que compone el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Debemos someternos a Cristo. No debemos someternos a las actividades, que las actividades los llevan y los traen. Los llevan y los traen. Digo en una forma bien sincera y muy verdadera. Pero
Cuando nos sometemos a Cristo, Él no los lleva ni los trae. Permanecemos en la vid verdadera. Versículo 22 al 24. La razón del versículo 23 es que el marido es cabeza de la mujer. Comparémoslos con 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Efesios capítulo 4, versículo 15 y Colosenses capítulo 1, versículo 24. Cada una de las citas bíblicas son muy importantes en la vida de cada uno de los cristianos y de los oyentes de este día, para que vamos tomando nota, para que vamos verificando, para que vamos escudriñando la Escritura. Porque no quiero ser el predicador o el mensajero, llámeme como usted me llame, amada hermana o amigo, que entrega las cosas listas. Quiero que tú también vayas creciendo así como el Señor nos hace crecer a través de su palabra. Por la frase final del versículo 23, amados hermanos, la cual es su cuerpo y Él es Cristo, es su Salvador, como dice, se advierte el sentido esencialmente vital y soteriológico. Proporcionadamente debe tomarse la metáfora en el mismo sentido cuando se aplica al marido. Yo he puesto en mi bosquejo leal, que es un marido leal, una mujer leal. El matrimonio debe ser leal. En efecto, así lo insinúa la comparación que hallamos en el versículo 25. La última frase del 22, como al Señor, no solo en el Señor da a entender que la nueva dimensión sobrenatural del matrimonio cristiano, las mujeres casadas deben someterse a sus respectivos maridos como quien se somete a la santa voluntad de su bendito Salvador. Esta obediencia, amigos y queridos hermanas en Cristo y hermanos, debe ser de parte de ella una sumisión voluntaria, que quede bien claro. Cristo no los obliga a ser del cuerpo de Cristo. Por eso que quiero volver a repetir, esta obediencia debe ser de parte de ellas o de ellos una sumisión voluntaria y, por cierto, solamente a su propio marido, no a cualquier hombre. Lo que por otra parte se halla más fácil dicha obediencia es que le manda a entregarla como al Señor. Esto es como parte de la obediencia de aquel que murió por ella, por la iglesia, por nosotros. Si a la mujer casada se le pide sumisión y respeto en los versículos 22 y 33, al marido, sí, al marido, al esposo, se le pide amor, sacrificio por la mujer. Como cabeza de la mujer, el marido en el versículo 25 ha de amarla, así como Cristo amó a la iglesia y así como se entregó a sí mismo por ella. Comparémoslo con el versículo 2
de Efesios capítulo 5. Mayor amor que este no cabe. Aleluya. Glorifícalo. Esta es la meta que se debe proponer todo creyente casado con respecto a la mujer. Un amor sacrificado, que no busca su propio interés, sino el bien de toda clase de su esposa. El apóstol parece hacer una digresión, diría, entre el versículo 26 y 27, a fin de explicar cuál era el objetivo escatológico de la redención: santificarla, separarla para sí, que es el aspecto positivo y primero, y purificarla, limpiarla, que es el aspecto negativo, con el lavamiento del agua de la palabra. Que el nuevo nacimiento se lleva a cabo mediante la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. No admite duda. El agua material no puede limpiar el espíritu humano. Pero Nuevo Testamento, en Juan 3:5, especialmente Pablo en Romanos 6:3 y en Efesios 5:26, y Tito capítulo 3 versículo 5, asocia la purificación llevada a cabo mediante la palabra de Dios con el agua bautismal, que es el símbolo del bautismo interior. Comparémoslos con Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Amados hermanos, amigos, por consiguiente la frase paulina, diríamos en el versículo 26, con el lavamiento de agua en la palabra como expresión correcta, engloba en su opinión, que es la de la mayoría absoluta de los autores, el símbolo del agua material, juntamente con el contenido de la confesión de fe previa al bautismo, o mejor aún, con el de la fórmula bautismal en Mateo 28:19. Esta opinión se confirma por la velada alusión probable al baño nupcial, que era la ceremonia corrientes en las bodas de los griegos. El simbolismo nupcial que acabamos de mencionar tiene su mejor expresión en el versículo 27. A fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El mismo vocablo de Efesios 1, versículo 4, literalmente. Si se compara este versículo con Apocalipsis 19, 7 y 8, o Apocalipsis 21, versículo 2, no puede menos de advertirse la semejanza.
Es el momento en que se va a celebrar la boda del Cordero, la cual supone, por tanto, que el esposo ha venido ya a presentarse a sí mismo la esposa. En las bodas ordinarias es la novia la que se prepara a sí mismo para presentarse ante el novio. Pero en esta boda del Cordero, la novia no puede hacer nada por sí misma para presentarse hermosa a los ojos de su Señor. Por necesidad, todo es obra de Él. Tras de esta digresión, el apóstol exhorta a los maridos a amar a sus mujeres no solo en calidad de cabeza, sino por forma una sola carne con la mujer. Podemos ir a Génesis capítulo 2, versículo 24. El efecto, el apóstol Pablo cita completo el versículo 31, el mencionado versículo 24 del capítulo 2 de Génesis. Al ser pues ya una sola carne, el que ama a su mujer se ama a sí mismo, versículo 26. Porque nadie aborrece jamás a su propio cuerpo, sino, amados, que le proporciona constantemente sustento y abrigo, como Cristo a su iglesia, literalmente. Él nos da el sustento y el abrigo. Él nos abraza en las noches cuando sentimos ese frío que nos puede causar un enfriamiento, hermanos en Cristo, un enfriamiento espiritual. Por eso que debemos estar muy apegados a Él. Por eso que somos un solo cuerpo. Y para dar razón de una identidad semejante, de los versículos 28, 29 y 31, añade, porque somos miembros de su cuerpo, de Cristo. Por eso que debemos someternos a la iglesia, comprometerlos como iglesia al cuerpo de Cristo, hacer un compromiso con este evangelio, hacer un compromiso con lo que es la palabra de Dios. Cuando hacemos un compromiso matrimonial, nos unimos para toda la vida. Lo prometemos delante de Dios. Vendrán luchas, vendrán aflicciones, van a haber momentos de tristeza, van a haber muchas cosas que pueden suceder dentro de un matrimonio. No puedo decir ni puedo garantizar nada, que debemos hacer como dice el logo que hemos puesto en el mensaje. Hablen con Dios, pero hablen juntos. Qué mejor enseñanza que los problemas matrimoniales se los podamos contar juntamente a Dios.
Todos estos años, con mi experiencia matrimonial de 42 años unido a mi esposa y mi esposa a mí como una sola carne, estas palabras, este mensaje, podría yo haberlo escuchado en mis 20, 18 años. ¿Cómo me hubiese servido para el crecimiento de mis hijos? ¿Cómo hubiese yo aprovechado todos aquellos años desperdiciados? Pero hoy, gracias a la voluntad y a la misericordia del Señor, que escuché su último llamado, que escuché que el llamado era mío, que era la oportunidad, y no estoy decepcionado. Al contrario, estoy agradecido porque ha puesto cimientos y buenos cimientos en nuestro matrimonio, no con la voluntad de la sociedad, sino con su voluntad, a pesar que vivo en un país muy distinto al nuestro y donde no hemos unido en una sola carne y donde no hemos unido y permanecemos en lo que es la palabra de Dios. Lo importante, hermanos y amigos, es la mención del sustento y del abrigo. Como marido, debemos darle el sustento a nuestras esposas, así como Cristo nos da el calor y el refugio, que son cosas muy importantes, y la defensa que el marido debe proporcionar a su mujer. Al preparar el mensaje de este día, al entrar en su palabra, porque los mensajes no se preparan de un día a la ligera, diríamos. Necesitamos la protección primeramente de su Espíritu Santo. Necesitamos examinar cada una de las palabras que pueden salir de nuestros labios, primeramente para que sea la palabra de Dios que permanezca en el mensaje, para que la palabra de Dios sea de edificación para su pueblo, que la palabra de Dios sea exhortación para todos aquellos que lo necesitan, que la palabra de Dios sea una guía para esta juventud, una guía para los demás de edad, una guía en esta ocasión para aquellos matrimonios que están propensos a un fracaso, o para aquellos que se van a comprometer en un matrimonio en este día o en los días venideros. Me lleno de gozo y el Señor me da una exhortación tan hermosa, una revelación tan preciosa cuando leo su palabra, que en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, para sellar el mensaje de este día, para dejarlos a cada uno de ustedes con el gozo, con el sabor, con cada una de las citas bíblicas que van a ir escudriñando, y especialmente la última cita que vamos a concluir con Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Dice su palabra: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Alábalo, glorifícalo, marido. Amados hermanos, Cristo amó a su iglesia y con ese amor hoy, como siempre, tu amado hermano Marco Marín Parra ha expuesto esta palabra. Ha expuesto esta palabra para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que ya estamos comprometidos, para los que se van a comprometer, para aquellos que le tienen miedo al matrimonio. Hoy día en este siglo muchos le tienen terror al matrimonio. Hoy, con mi experiencia, podría decir que lo más precioso y hermoso, cuando ambos se unen y van creciendo en el amor de Dios a través de su poderosa, eterna y bendita palabra. Que el Señor los bendiga, que el Señor nos ayude y que esta palabra de este día sé que llegará al corazón de todos aquellos que hoy lo necesitan. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amados amigos en el Señor, siempre yo saludo a nuestros hermanos y amigos, porque sé que hay muchos amigos que nos acompañan semana tras semana para escuchar, para oír palabra de Dios. Para ellos, con el amor de Cristo, hoy como siempre, tu amado hermano Marco Marín de aquí de Lysekil, Suecia, te dice muchísimas gracias por recibir palabra de Dios. Y quiero hacerte la invitación para el día jueves, a través del ministerio de oración, doblando rodillas, con su programa Orando por el Prójimo. Es un programa vuestro, es un programa hecho por cada uno de aquellos intercesores y hermanos en Cristo alrededor de este globo terráqueo que se unen el día jueves a las 20 horas de Suecia, 15 horas del territorio nacional chileno y mediodía, 12 del día en Centroamérica, para unirnos a interceder por las peticiones de nuestro prójimo. Desde ya estás invitado. Así que, una vez más, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te dejo abierta la invitación y nos despedimos en el nombre del Padre, dándole toda honra y gloria, de su Hijo, nuestro Salvador, y la guía de su Santo Espíritu, nuestro Consolador, nuestro compañero, nuestro Paracleto. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por mi mano, Señor, contigo te
Gloria